Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión del Seminario Permanente de Investigación del PIEG 2019 en el marco del Cuerpo Académico Género, Familia y Sexualidades. La primera sesión de este año es un poco temprana porque la ponente, la doctora Felitti, está en México afortunadamente en estas fechas, entonces aprovechamos. Así que la sesión de hoy se llama ¿Qué nos trajo la marea verde? Además de que nos trajo a Karina y a Regina, que es un gusto tenerlas acá. Es un tema sumamente importante en este momento en Argentina y en el resto de la región, y por eso creemos que va a ser una sesión de mucho intercambio y discusión a partir de la experiencia que nos trae la doctora Felitti sobre Argentina, todo el movimiento que está surgiendo y que no es solamente en el tema del aborto, sino que también se une a otros temas dentro del feminismo. Nos habla del feminismo, de los feminismos emergentes, nos habla de la laicidad, de la política y de los derechos y de muchos otros temas que seguramente aquí va a haber ocasión de preguntar y de comentar. Entonces, en esta sesión voy a presentar primero a la ponente, que es la doctora Karina Felitti. Ella es doctora en el área de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la misma facultad. Es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Flaxo Argentina y el Council of International Educational Exchange. Fue investigadora visitante en la Universidad de Granada, París, Diderot, Universidad de Bremen y el Colegio de México. Por más de 15 años ha realizado capacitaciones sobre educación sexual integral y la promoción de la equidad de género para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación. Es autora de La Revolución de la Píldora, Sexualidad y Política en la Argentina de los 60, del 2012, coordinadora de Enseñar y Aprender en Contextos Interculturales, Saberes, Herramientas y Experiencias, de 2018, Diversidad, Sexualidades y Creencias, Cuerpo y Derechos en el Mundo Contemporáneo, de 2015, Madre no hay una sola, Experiencias de Maternidad en la Argentina, de 2012, Los 60 de otra manera, Vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina, 2010, entre otros. Ha publicado en revistas científicas internacionales sobre historia de las mujeres, sexualidad, política y religión, y también asesora a medios de comunicación sobre estas temáticas. Actualmente prepara un volumen colectivo sobre género y espiritualidades en la escena contemporánea. Le damos las gracias por aceptar venir a compartir su trabajo y sobre todo sus experiencias con nosotros, y le vamos a dar la palabra entonces. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, como comentaba Cristina, la idea es compartir algunas de las lecciones aprendidas de este 2018 y pensar qué nuevas preguntas de investigación, pero también qué debates políticos ha generado esta marea verde. El 2018 será recordado como un año clave en la historia del movimiento feminista de la Argentina, el año en el que por primera vez se debatió en el Congreso Nacional un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y diferentes activismos a favor de los derechos sexuales y no reproductivos ganaron presencia pública, apoyos y reconocimientos. La presentación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito logró una ajustada victoria en la Cámara de Diputados en la mañana del 14 de junio, con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Pero el 8 de agosto no alcanzó la mayoría en la Cámara de Senadores, 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y una ausencia. En marzo de este año volverá a presentarse con algunas reformas que reflejan las lecciones aprendidas, pero en un contexto electoral y con la misma conformación del Senado que en el 2018, más allá de los deseos, las chances de revertir el resultado parecen ser pocas. De todos modos, la gesta de la marea verde tiene un balance muy positivo. Como ha dicho la periodista Florencia Alcaraz, cito, el año 2018 marcó un hito en esta lucha en el plano social, cultural y legislativo que obliga a revisar cómo se llegó a que el pañuelo verde sea, con irreverencia, parte del paisaje urbano y parte de un discurso público. No fue de un día para el otro.
y el recorrido tampoco fue lineal. Los impulsos llegaron desde diversos lados. La nitidez sobre la necesidad de abordar este tema desde la salud pública, los derechos humanos, la justicia social y la autonomía fue una construcción colectiva conquistada. Fin de cita. Efectivamente, el aborto salió de la clandestinidad y llegó a los programas televisivos, incluso a los que hablan de la farándula. Las manifestaciones a favor del proyecto incluyeron brillos, música y bailes que distinguían el hecho de denunciar las muertes y la injusticia que trae la ilegalidad de la fiesta que significa poder hacerlo de manera colectiva. El lenguaje inclusivo se discutió públicamente y fue adoptado por muchas personas, lo mismo que la palabra sororidad, que acaba de ser incluida por la RAE en su diccionario digital como, cito, agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Fin de cita. Que usaron para identificarse las diputadas de diferentes partidos, que se llamaron las sororas, ¿no? Y que llevan agendas opuestas en casi todos los temas, pero que coinciden en la necesidad de impulsar el aborto legal. En la mayoría de los análisis que explican el fracaso del proyecto se destacan las presiones del Papa Francisco y la jerarquía católica, las campañas evangélicas y la falta de laicidad del Estado. Este diagnóstico, ya presente en espacios feministas y de diversidad sexual, en el 2018 amplió sus alcances y produjo su propio símbolo de circulación pública, un pañuelo naranja o negro, por un debate sin consenso sobre los colores, que lleva la consigna Iglesia y Estado, asunto separado. Esta visibilidad hizo que la laicidad del Estado fuera discutida más allá de ámbitos académicos y activismos específicos, como la Coalición Argentina por un Estado Laico, y configura una aspiración de sectores más amplios de la sociedad que se manifestó, por ejemplo, en la mayor convocatoria que tuvieron las apostasías colectivas en diferentes lugares del país. En paralelo se profundizaron los reclamos contra la violencia de género y feminicidios, que habían ya ganado notoriedad con el movimiento Ni Una Menos desde el 2015, y ponían ahora énfasis en situaciones de acoso y violencia sexual en la línea que también había propuesto Yo También de los Estados Unidos. Menos presente en las discusiones masivas, pero con fuerte presencia en los activismos y la academia, se retomó y profundizó la discusión sobre el lugar de los varones en las luchas feministas, en las organizaciones políticas mixtas y también al momento de prevenir embarazos. Googlear vasectomía fue una frase que estuvo en las calles y también en las reuniones informativas en el Congreso. Asimismo, al definir como sujeto de derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a las personas con capacidad de gestar, de acuerdo a lo normado en la Ley de Identidad de Género número 26.743, volvió a discutirse el reconocimiento de identidades no binarias, ni cis heteronormativas, en la sociedad, en la política y específicamente en los feminismos. El debate público del aborto puso en circulación información sobre la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir y la red de socorristas que acompañan y asesoran a las mujeres que requieren sus servicios para una IVE. Ya en el 2009, la agrupación Lesbianas y Feministas por la Decriminalización del Aborto habían lanzado la línea telefónica Más Información, Menos Riesgos y el manual Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, difundiendo el uso del misoprostol como respuesta a la ilegalidad, pero también como una posibilidad para sortear el modelo médico hegemónico y gestionarse un aborto de manera autónoma y acompañada de otras mujeres. Así lo cantan en las calles las socorristas: aborto legal en el hospital y aborto legal en cualquier lugar. Como novedad, desde mediados de diciembre del 2018 está disponible en Google Play Store la app Socorro Quiero Abortar, elaborada por Socorristas en Red y la Asociación contra la Violencia Institucional, que por geolocalización ubica a la colectiva más cercana y brinda su teléfono. Luego de este breve punteo me interesa profundizar en dos cuestiones sobre las que he trabajado más específicamente. La primera es la vinculación de las luchas feministas con las luchas del movimiento de derechos humanos y la historia argentina reciente. La segunda son las relaciones entre religión, política y sexualidad y la visibilidad que va ganando un feminismo espiritual que convive y colisiona con uno anticlerical y ateo.
El aborto como deuda de la democracia. Una forma de argumentar la necesidad de legalizar el aborto es exponer los datos estadísticos que muestran la cantidad de muertes que produce la clandestinidad y ubicar la cuestión en el marco de la salud pública y la responsabilidad estatal en ella. El otro argumento, que suele acompañar al primero, destaca el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Aunque no hubiera una sola muerte por aborto, este debería ser legal y gratuito. En cuanto a las consignas, es frecuente que el feminismo postule la ilegalidad como una deuda de la democracia. Después de la recuperación de la democracia en 1983, la Ley de Divorcio de 1987 fue el primer ejemplo exitoso del empleo del discurso de derechos humanos para una política de género y sexualidad. A partir de entonces y con diferentes intensidades según los gobiernos de turno, se avanzó en legislaciones y políticas públicas que ampliaron derechos en materia de anticoncepción, educación sexual integral, matrimonio igualitario, identidad de género, utilizando este discurso, el discurso de derechos humanos. Como sostiene Mario Peceni, cito, el lenguaje de los derechos humanos, aquel que parte del derecho a tener derechos como impugnador de las atrocidades de la dictadura y como fundante de la renaciente democracia, ha tenido su impronta en cada vez más ámbitos de la vida social, entre ellos el de las relaciones sexuales, eróticas, amorosas y afectivas. El lenguaje de los derechos, aun con sus limitaciones y ambigüedades, politiza las relaciones sociales, contribuye a reconocer su carácter contingente y vislumbrar la potencialidad de su redefinición en un sentido más igualitario y libre. Fin de cita. En los años 70, las agrupaciones feministas argentinas exigían poder decidir sobre sus cuerpos, rechazaban la maternidad y la heterosexualidad como mandato en un escenario de proyectos políticos revolucionarios. Como afirma este volante callejero de la Unión Feminista Argentina, madre, esclava o reina, pero nunca una persona. Distinta fue la práctica de las parejas enroladas en la lucha armada, que rechazaban el feminismo, la revolución sexual y la píldora anti-baby, como la llamaban, entendiendo que estos eran parte de políticas neomalthusianas, distracciones burguesas, armas del imperialismo, y por el contrario, procuraron dar hijos a la revolución. Eduardo Galeano lo sintetizaba así en Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y la cita aquí es más larga, pero me quedo con esta frase. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en las calles. Asimismo, como explica la socióloga Elizabeth Yelin, cito, en la práctica antidictatorial convergían el naciente paradigma de los derechos humanos y las mujeres, pero no como expresión de las demandas de igualdad del feminismo, sino como expresión del familismo y maternalismo más tradicionales. Fin de cita. En los puentes que se tejen entre la historia argentina reciente y la lucha actual por la legalización del aborto, aparece el símbolo del pañuelo. El blanco, que fue en los inicios de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, un pañal de tela, un elemento que tenían en sus casas y que les permitió distinguirse entre la multitud que peregrinaba a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a donde irían a preguntar por sus hijos e hijas. El verde, usado por primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2003, un color que, como escribió Tununa Mercado, y cito, no es naturalista sino desnaturalizador, de diferencias de manual de biología, clasificaciones binarias, mandatos sexuales, estereotipos, terror religioso, cuadrículas para insertar la probidad en el deseo, arroró impuesto y culposo, úteros desagregados del cuerpo femenino para infundir culpa. Fin de cita. Podemos decir nunca más al aborto clandestino, nunca más a atravesar los abortos en soledad, nunca más a considerar a las mujeres como máquinas de reproducción, como hicieron con las detenidas desaparecidas, embarazadas, obligadas a parir en maternidades clandestinas, ¿no?, con todas las comillas, y luego asesinadas y sus hijos apropiados. Esta situación inspiró parte de la trama del cuento de la criada, de Margaret Atwood, y por eso se utilizó la figura de la criada en algunas performances en espacios públicos durante el 2018, ¿no?, por ejemplo en la entrada del Congreso Nacional, y estas imágenes que son imágenes del Parque de la Memoria,
un espacio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en la ribera del Río de la Plata, que recuerda a las personas detenidas, desaparecidas y asesinadas durante el terrorismo de Estado. Cabe señalar que la potencia del discurso de derechos humanos en la Argentina ha sido también utilizada por los activismos en contra de la legalización. Desde ese marco de derechos hablan de bebés desaparecidos en democracia y del aborto como crimen de lesa humanidad. Por otro lado, en los debates del 2018 hubo voces que combinaron preceptos religiosos y denuncias al imperialismo estadounidense, tal como sucedía en los 60 y en los 70, cuando la Iglesia Católica advertía sobre el carácter compulsivo de muchos programas de planificación familiar. En 1974, mientras el gobierno peronista prohibía las actividades de planificación familiar, en el ámbito público en defensa de la soberanía nacional, su prensa de ultraderecha acusaba a la Asociación Argentina de Protección Familiar, que era una filial de la Internacional de Planificación Familiar, de ser una siniestra organización internacional que atentaba contra nuestra soberanía e importaba un problema en el crecimiento demográfico que la Argentina no tenía. En el debate del 2018, las lecturas antiimperialistas estuvieron también presentes. Entre las personas convocadas a los plenarios de exposiciones previas a la votación, el sacerdote José María Di Paola, reconocido por su labor social con sectores de bajos recursos, relacionó la entrada del tema del aborto en la agenda del gobierno con los acuerdos del presidente Macri con el FMI y apeló a la memoria de los 60 y 70 recordando a Robert McNamara y su rol en América Latina. También el líder social Juan Grabois manifestó su posición en contra del proyecto en nombre de, cito, compañeras de los barrios y las cooperativas, que es una voz que no se escucha mucho y se sustituye por una voz de otra clase social, fin de cita. Retomando así la idea de que los temas como anticoncepción y aborto ocupan a mujeres de clase media blanca, mientras que otras lo que demandan son políticas sociales para vivir mejor sus maternidades. Por su parte, Cristina Kirchner, presidenta de la Argentina entre 2007 y 2015, en su presentación en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico organizado por Claxo en noviembre del 2018 en Buenos Aires, que funcionó en paralelo al G20, afirmó que en su espacio político, ¿no?, un espacio que ahora competirá en las elecciones de este año por la presidencia, hay lugar para pañuelos verdes y celestes, para quienes rezan y para quienes no, lo que generó obviamente fuertes discusiones al interior del peronismo y en las redes y en los feminismos. Sin dudas esta cuestión es relevante en vísperas de un año electoral y confirma la necesidad de investigar al conjunto de mujeres entendidas en sus diferencias e intersecciones, cuál es el tipo de adhesión que tienen a los feminismos, sus consignas y también de qué manera se relacionan con el aborto y con las demandas por la legalización. Del mismo modo, queda por ver cuánto del feminismo maternalista ha quedado en algunas organizaciones de mujeres que no ven representados todos sus intereses en la agenda feminista hegemónica, pero tampoco en los movimientos religiosos antiderechos sexuales y reproductivos. El segundo punto, entonces, más allá del Estado laico, religión, espiritualidad y aborto. Así como la campaña por el Estado laico amplió sus bases, también lo hicieron los grupos antiderechos sexuales y reproductivos, quienes supieron canalizar el pánico moral ganado por la visibilidad y crecimiento de la ola verde y sus cuestionamientos al patriarcado. Así el pañuelo verde tuvo su contrapartida, uno de color celeste con el eslogan «Salvemos las dos vidas», de uso más efímero, que solo consiguió el apoyo de personalidades del espectáculo de segunda línea, aunque otras figuras de la política nacional, como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, posó muy cerca de él. Luego de la votación en el Senado, el centro de las controversias pasó a ser la Ley de Educación Sexual Integral y la denuncia de lo que denominan ideología de género. Más allá de la espectacularidad de algunas manifestaciones de estos grupos y la viralización de las mismas a partir de la burla, ¿no?, que seguramente muchos de estos memes los habrán vistos, ¿no?, los votos negativos se consiguieron en las conversaciones personales con legisladores y legisladoras y no a partir de estas manifestaciones que fueron, o sea, como esta imagen anterior, de muy pocas personas y con, o sea, el feto este gigante generó, o sea, muchas burlas, pero no había gente en la calle apoyando esta movilización.
Sin embargo, ¿no?, estar contra la legalización del aborto no representa la posición de todas las iglesias protestantes y evangélicas, ni de todas las personas que se reconocen como católicas, ¿no? Y en esto sigo el trabajo de Juan Marco Bagione, de Daniel Jones, Paloma Dulbeco, digamos, muchos colegas, varones, mujeres que están trabajando desde hace un tiempo en los vínculos que existen entre política, sexualidad y religiones, y que pudieron ver en los debates previos a Unión Civil en Buenos Aires en el 2002, Educación Sexual Integral en el 2006, Matrimonio Igualitario en el 2010, que había una heterogeneidad notable de posiciones dentro de las iglesias. A su vez, durante mi trabajo etnográfico en espacios de espiritualidad femenina, movilizaciones feministas y en las últimas ediciones del Encuentro Nacional de Mujeres, un evento multitudinario que se celebra anualmente desde 1986 en Argentina, la pregunta por la posibilidad de reconocerse como religiosa y o espiritual y a la vez identificarse como feminista fue extendiéndose. En los talleres de los Encuentros Nacionales de Mujeres dedicados a debatir temas de religión y espiritualidad, escuché demandar el derecho al aborto en nombre de Cristo y la necesidad de construir puentes entre feminismos, religiones y espiritualidades. Reclamo que se entrelazaba con la oferta de agendas, libros, calcomanías, remeras que aludían a energías lunares y poderes brujeriles, bien diferente a la propuesta de un feminismo ateo o agnóstico que dibuja una iglesia católica en llamas y propone la apostasía. Estos son, digamos, de círculos de mujeres, y esta es una de las imágenes que tiene más presencia en las calles durante la marcha, cuando se grafitean las paredes de las calles que se recorren en la marcha final del Encuentro Nacional de Mujeres. Estas confluencias entre espiritualidad y feminismo no son nuevas, si tenemos en cuenta referentes como Mary Daly y Adrienne Rich, como lo expresó también Bell Hooks en El feminismo es para todo el mundo, cuando reclamaba, cito, una espiritualidad que liga la práctica espiritual con nuestras luchas por la justicia y la liberación. Solo una idea de plenitud espiritual que incluya la perspectiva feminista puede servir de base para una auténtica vida espiritual. Fin de cita. Tampoco es un dato menor la postal urbana de adolescentes de escuelas católicas y evangélicas llevando un pañuelo verde en sus mochilas y argumentando el derecho al aborto en las clases de catequesis y orientación cristiana. Entrevisté a algunas estudiantes y docentes de escuelas católicas y evangélicas que participaron de las jornadas de apoyo al proyecto y que llevaron la discusión y el pañuelo verde a sus aulas, y tomé nota de testimonios de docentes y personal directivo que participaron en eventos de formación de educación sexual integral. Así supe que en varias escuelas religiosas de distintas ciudades del país el pañuelo verde no fue prohibido, y ante la demanda de estudiantes y las dudas de las familias a partir de las campañas "Con mis hijos no", que fue ganando peso en los últimos meses del 2018, en lugar de suspender las clases de ESI, profundizaron las acciones en este tema. 3 jóvenes de 16 años que asistan a una escuela católica de un barrio de clase media de la ciudad de Buenos Aires me explicaron que el feminismo les abrió la cabeza, les permitió darse cuenta. Y que pudieron a partir de este darse cuenta expresar sus críticas a la Iglesia Católica por la prohibición del matrimonio para sacerdotes y monjas, por el dinero que reciben del Estado, por la acumulación de oro del Vaticano, ¿no? Y criticar cómo dejan de lado la empatía en el tema del aborto, y cito, la visión restringida de Dios es amor, pero no si es entre dos varones. Fin de cita. Así replantean la religión de acuerdo a sus propios términos. Y acá cito otro testimonio de la entrevista. Yo me siento más cristiana teniendo el pañuelo verde. Me estoy poniendo en el lugar de los demás, que es lo que el colegio me viene pidiendo desde que estoy en salita de 3, y ellos no lo están haciendo y yo sí. Fin de cita. En un análisis que hicimos junto a Sol Prieto sobre las configuraciones de laicidad en el debate parlamentario del 2018, encontramos 2 intervenciones en el Senado que en nombre de la laicidad votaron en contra del proyecto de IVE, esgrimiendo que un Estado laico tiene la obligación de defender el derecho a la vida como un derecho humano, en este caso el derecho del no nacido a nacer. Asimismo, siguiendo los aportes de Joan Scott, asume una posición crítica a la idea de que la laicidad es indefectiblemente garante de derechos sexuales y reproductivos. El abordaje de esta autora desde la historia y la denuncia de las implicancias de la prohibición del velo musulmán en Francia contemporánea
muestran que el corrimiento de la religión como base de los estados modernos no aseguró la igualdad entre varones y mujeres. Más bien, la secularización, que comparte con la laicidad la idea de autonomización entre la Iglesia y el Estado, contribuyó a un modelo binario en donde lo público ligado al mercado y la política, la razón y la burocracia se asociaba a los varones y lo privado relacionado con el cuidado de la familia y la reproducción, la espiritualidad, los afectos y la intimidad con las mujeres. Como afirma Scott, en lugar de argumentos bíblicos, los filósofos de la modernidad se apoyaron en la medicina y la ginecología en particular para sostener un modelo diferencial que bajo la propuesta de complementariedad entre dos sexos consolidaba la desigualdad. En resumen, lo que quiero destacar en esta breve exposición, en la que retomé algunos trabajos de colegas y otros propios sobre un tema tan amplio como la situación del aborto en la Argentina, es la necesidad de miradas transdisciplinarias en la investigación y atentas a los impactos políticos que conllevan nuestros hallazgos. ¿Es posible una alianza entre pañuelos verdes y celestes en pos de una alternativa a la política neoliberal del gobierno argentino actual? ¿La separación del Estado y la Iglesia Católica será suficiente para garantizar los derechos sexuales y reproductivos? ¿Es posible una agenda feminista sin pañuelo verde, sin demandar el aborto legal? ¿No? Y esta es una pregunta que surgió en estas últimas semanas y a partir de una columna de una legisladora que es evangélica y que en uno de los diarios de mayor circulación de la Argentina, en el diario Clarín, hoy publicó una nota haciéndose esta pregunta, ¿no? Presentándose ella como feminista que está en contra del aborto legal por sus creencias religiosas y cómo el pañuelo verde, cuando se denuncia la violencia de género, lo que hace es expulsar a otras mujeres que estarían a favor de la lucha contra la violencia de género o participando de Ni Una Menos y que no lo hacen porque Ni Una Menos desde hace 2 años incluyó de una manera muy clara la demanda por el aborto legal también. ¿Qué lugar tendrán las demandas en torno a la decisión de ser madres, ¿no? Para el feminismo y en la agenda de las políticas de sexualidad? ¿Toda espiritualidad debe pensarse en clave neoliberal? ¿No? Y esta es una de las preguntas que me hago en mi trabajo sobre nuevas espiritualidades, feminismos y temas de mujeres, porque hacia la New Age hay mucha aversión, porque se la asocia con el modelo individualista y se piensa la nueva era a partir de lecturas y paradigmas de los estudios de religión que tienen, para mí y para colegas de aquí de México que también trabajan este tema desde esta perspectiva, que tienen en el horizonte la New Age de los Estados Unidos y no la forma en que la nueva era ha calado en los países de la región, ¿no? O sea, en América Latina es mucho más colectivo que en otros países. ¿Qué efectos tiene pensar a las religiones como reaccionarias y conservadoras por definición, ¿no? O sea, esta idea de, bueno, o sea, la iglesia es el lugar para quemar, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es salirse de las religiones, o sea, hay que militar por el ateísmo, que esto es una corriente muy fuerte dentro del feminismo en la Argentina, ¿no? Bueno, estas son solo algunas de las preguntas, ¿no? Que requieren esfuerzos colectivos, tolerancia, honestidad para responderse y también que requieren trabajos de amplitud geográfica y de desarrollo sostenido. Sabemos mucho sobre lo que sucede en las grandes ciudades en la Argentina y sobre lo que sucede en Buenos Aires. Hay una simpatía mayor a estudiar a las chicas de los colegios públicos más progres de la ciudad de Buenos Aires que se manifestaron a favor y mi trabajo, que no fue un trabajo de largo aliento, fueron un par de entrevistas para una publicación colectiva de la universidad con estudiantes de escuelas católicas. De pronto es el único, porque nadie quiere ir a la escuela católica a preguntar qué pasa, porque bueno, es como mucho más interesante ir a ver qué pasa con los grupos progres de militancia de izquierda, no los colegios nacionales, pero justamente para mí donde hay que ir es a los lugares menos obvios, ¿no? O sea, donde, bueno, ¿qué pasa en una escuela católica que están todas las chicas con el pañuelo verde y están discutiendo en la clase y enfrentándose al catequista o a la catequista y diciéndole, no, bueno, esto es un tema distinto, o sea, esto no tiene nada que ver con la fe o por el contrario, la fe y el amor al prójimo nos mueve a apoyar la legalización del aborto, ¿no?
Y por otro lado, y para cerrar, no puedo dejar de decir que estamos en una situación en nuestro sistema de ciencia y técnica muy crítica, ¿no? Y que justamente estos trabajos que requieren tiempo, que requieren inversión para hacer estudios nacionales, se están viendo atacados por un desfinanciamiento notable y que también tiene que ver con el contexto político general de la Argentina hoy. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, será ley, en algún momento lo vamos a lograr. Gracias. Bueno, muchas gracias, Karina. Ha sido muy provocadora la exposición, muchas preguntas para pensar. Pero antes voy a darle la palabra a Regina Tamés, que va a comentar desde la experiencia mexicana este tema. Regina es abogada de la Universidad Iberoamericana con maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la American University. Es directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, desde abril del 2011. Anteriormente trabajó en Planned Parenthood Federation of America, en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue becaria del Centro de Derechos Reproductivos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una de las pioneras en la introducción de la perspectiva de género en el derecho en México, fundadora de la Red de Académicas Latinoamericanas en Género, Sexualidad y Derecho, Red ALAS, y actualmente es su coordinadora. Es parte del Consejo Consultivo Ciudadano, del Consejo Nacional de Población, CONAPO, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y es socia fundadora de X, Justicia para las Mujeres. Le agradecemos también a Regina su presencia aquí y le damos la palabra. Muchas gracias. Voy a ponerme el tiempo. Al revés, muchas gracias. Me da mucho gusto poder compartir esta tarde con ustedes algunas reflexiones a partir de lo que hemos visto en Argentina, que creo que ha sido un momento clave de inspiración para quienes hemos peleado por este derecho de las mujeres a poder decir si queremos o no ser madres y en qué momento o no serlo. Creo que esa para mí es como la parte más importante, que yo llevo 20 años trabajando el derecho a decidir y ha sido como el momento más motivante que ha pues llenado otra vez de energía también esta causa, porque es un trabajo en donde uno se enfrenta a muchas frustraciones, no solo porque no pasan las leyes, sino porque uno ve directamente lo que le sucede a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas, que finalmente son las afectadas por esta restricción y esta legislación que es totalmente discriminatoria. Entonces, ver momentos como el de Argentina, pues a uno siempre lo llenan de alegría y pensar en nuevas ideas también la renuevan a uno como persona, pero como grupos y parte de un colectivo mucho más amplio, que no creo que sea cosa, digamos, menor, ¿no? Porque no suceden tan a menudo estos momentos. Creo que hay dos, bueno, podría hablar por horas y tengo millones de preguntas para ti, pero creo que algunas de las reflexiones que hemos hecho en GIRE y con algunas otras organizaciones son en lo que me quiero concentrar, pero también poder tener un intercambio con ustedes y ver cómo lo ven. Creo que una de las cosas fundamentales ha sido cómo, a pesar de que no se aprobó la ley, se lograron tantas cosas en Argentina, y la principal es esta despenalización social, que yo, siendo abogada, creería que lo más importante o lo más difícil sería modificar la ley, y la verdad es que con todos estos años de experiencia nos hemos dado cuenta que lo más difícil es cambiar la percepción y las mentalidades de las personas, y no porque vayamos como evangelizadoras tratando de modificar el pensamiento, pero sí es difícil porque uno trae su historia personal, trae sus propios prejuicios, y pues uno sí toma desde muy temprana edad, siento, una postura sobre este tema del aborto, y generalmente está en los opuestos, o a favor o en contra, y todo lo que está en medio, que es donde generalmente se ubican la gran mayoría de mujeres, pues como que no es a partir de ahí que se tienen las discusiones, ¿no? Yo fui en una escuela católica y me pasaron el grito del silencio, y durante muchos años fui anti-choice, entonces también me sé toda la otra parte y cuáles son los argumentos, y es bastante persuasivo y llega mucho también a lo emocional. Entonces, cambiar eso es bien complicado, y por eso creo que la lección que se tiene de Argentina, de haber logrado la movilización que lograron,
pues muchas felicidades, porque ojalá que algún día veamos eso en México, porque creo que es mucho más complejo que cambiar la ley, que también tiene sus propias complicaciones, ¿no? Pero esta es como una de las grandes lecciones que yo creo que hay que apreciar y ver qué lecciones aprendidas hay. Y la otra es todo lo que se logró en colectividad, ¿no? Creo que hay muchas organizaciones, hay muchos tipos de feminismo y yo no creo que ninguno tenga la verdad absoluta, pero luego esas diferencias dificultan el quehacer conjunto para lograr un bien, un objetivo en el que finalmente coincidimos. Es más en los cómo, que entonces ahí se aprovechan los grupos opositores, siento, en esa democracia y pluralidad que tenemos en nuestro discurso y estrategias, que sí de alguna manera nos debilita. Y creo que en Argentina se vio esta colectividad, que claro que hubieron sus diferencias, pero finalmente cada quien encontró su lugar y había talento para todo y el valor agregado, y cada quien tenía que aportar de su propia trinchera sin que una pesara sobre otra, y el protagonismo no fue lo que, digamos, fue lo que arrastró todo, sino justo se siente, ¿no? Cuando uno ve todas las fotos, las discusiones, las campañas, es un tema colectivo, más allá de qué tipo de feminismo es en el que tú crees o el que quieres hacer. Entonces creo que esas dos cuestiones me parecen fundamentales. No es que había una sola vocera, había muchas vocerías, todas ellas con diferentes cosas que agregar. Había muchos espacios en donde todo el mundo podía participar. Y eso, había talento en la calle, quién hablaba con los tomadores de decisión, quién en medios, y eso creo que hizo que fuera mucho más poderoso, al grado que fue una discusión que bien estaba centrado en lograr algo en Argentina, pero que dio de qué hablar a nivel internacional, y algo tan cerca como en Argentina, pues no es lo mismo que, no sé, lo que sucedió en Irlanda, que también fue increíble, ¿no? O en Uruguay, que se logró, pero no nos sentimos parte de esa discusión cuando se dio en Uruguay. Yo creo que esto es como para mí lo más inspirador, el tema de la despenalización social y la colectividad. Y creo que no es que lo menciones tal cual en tu trabajo, pero está ahí, o sea, porque siento que ya había ciertas cosas obviadas, pero claro que acá hay un reflejo de que esto es parte de lo que nos habla, ¿no? Yo creo que hay tres cosas o lecciones aprendidas de las que habría que analizar qué pasa en México, ¿no? La primera es algo que creo que es fundamental, y es este paraguas de la justicia social. O sea, tenemos en México muchos movimientos, muchas organizaciones y muchas causas sumamente importantes, y sería imposible priorizar, ¿no? ¿Qué es más importante? Los feminicidios, Ayotzinapa, lo que pasó en Tlatlaya, lo que le pasa a los migrantes, o sea, todos los días hay algo y todas son igualmente importantes, y entonces eso genera la segregación entre los movimientos, que de alguna manera es natural, porque cada quien tiene su expertise, ¿no? Y pues siempre hay emergencias y bomberazos, y a veces pues no puede uno estar en todo. Pero creo que habría que pensar de qué manera, más allá de la experiencia que tenga cada quien, sí se trabaja el tema particular de aborto desde este paraguas de justicia social. Yo creo que hoy en día no está dentro de ese paraguas, ¿no? Sí los feminicidios, sí la violencia en general, excluyendo el tema de aborto, el tema de violencia, cuando básicamente el tema de forzar a alguien a ser madre, pues es un tipo de violencia que no lo hemos sabido enmarcar de esa violencia como movimiento. Entonces creo que este tema es una misma lucha, el de la justicia social, y en tanto las mujeres puedan tomar decisiones en lo individual, en la esfera íntima y privada, eso va a fortalecer la democracia, porque ¿cómo vamos a pedir que sean legisladoras, que participen, tenemos gobiernos paritarios, si ellas igual pueden tener voz y voto en ciertos asuntos, pero no están siendo consideradas sujetas de derecho para tomar decisiones tan básicas y confiar sobre todo en su criterio y qué es lo que requiere su proyecto de vida, como si continuar o no un embarazo? Entonces creo que el paraguas es mucho más amplio, es el tema de aborto, sí, pero por cómo debería de entenderse para que las personas entiendan, no solo las mujeres, yo creo que también los hombres, que esto hace parte del mismo paraguas que estamos peleando de una democracia. Nosotras en Gire hemos reflexionado un montón
sobre este tema, y por eso nuestro objetivo ya no es solo trabajar derechos reproductivos, y lo mencionabas ahorita desde lo individual, ¿no? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? Que es importante, pero sino en colectivo y no nada más desde lo que cada una requiere. La justicia reproductiva engloba este concepto en donde son todas las decisiones que van a tomar las mujeres a lo largo de su vida reproductiva, tienen un impacto, sí en lo individual, pero sí en lo familiar, sí en lo comunitario, y está vinculado con el medio ambiente, y está vinculado con la violencia, y está vinculado con las desapariciones, con la presencia militar que agreden sexualmente y por tanto se embarazan. Digamos, pensar en un paraguas en donde seguimos con la lógica de mi cuerpo es mío, porque finalmente es eso, pero en una concepción que no tiene que ver desde lo individual o de alguna manera como nos han tachado a veces de egoísmo, sino porque eso va a tener o va a desencadenar una serie de otras decisiones a nivel de familia, comunidad, sociedad, escuelas, diferentes ámbitos, que no solo van a beneficiar a esa mujer en lo individual, sino en el entorno en que se desenvuelve, y no solo ella, sino pues todas las otras personas a su alrededor. Se dice mucho más fácil teóricamente que hacerlo en la práctica, ¿no? Porque, como les digo, esta segregación de movimientos también es natural por cómo se financia, por las prioridades y las urgencias, pero creo que habría que pensar en México cómo fue que se logró en Argentina, porque ya vimos que sí es posible. Entonces, al saber que este modelo es posible y replicable, habría que buscar las vías para hacerlo. Yo creo que ese sería como el paraguas de la justicia social, la primera lección como para analizar qué tendríamos que hacer. Después es, no sé si es lección, pero es una realidad, que los opositores son los mismos en Argentina, en la región y fuera de la región, y cómo poder empezar o sea, sí son opositores también en el sentido de que pensamos diferente, pero hay que buscar maneras de cómo se puede convivir, porque creo que parte de la democracia es que existe esta pluralidad de pensamiento, y es sumamente complicado porque hay mucho financiamiento también. Entonces también entra el tema del poder económico, cuál es el papel del Estado en esta oposición, ¿no? Y el papel de las iglesias, ¿no? Que finalmente también es algo que, si bien nos decías que, bueno, no todas las integrantes o personas no todas las iglesias y no todas quienes comulgan con determinada iglesia tienen esta postura, pero es cierto que la voz más fuerte o esas representantes de esas iglesias generalmente son en oposición, y tenemos que buscar otras maneras de dialogar para que se entienda de manera más clara de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, lo que haces es extrapolar la mujer versus el feto, ¿no? O el posible bebé. Y eso creo que nada más hace que sea mucho más complicado pensar en una situación en donde todos puedan convivir. Y ahí creo que es clarísimo cómo, y se menciona también en tu artículo, el tema de que los argumentos de derechos humanos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los convenios de Naciones Unidas, los convenios de la Organización de Estados Americanos, que eran herramientas básicas de los grupos de derechos humanos o feministas para avanzar estas causas, hoy ya no lo son, porque la interpretación que se le puede dar puede servir para ambas vías. Y entonces ahora la pelea ya no solo es a nivel del país, sino también en los foros internacionales, que entendemos por derecho a la vida, cuando se dice derecho a la vida desde la concepción a que nos referimos. Y digamos, esto es algo que antes era mucho más fácil utilizarlo porque había más claridad sobre estas convenciones, los casos que se analizaban, y hoy en día hay muchísima presencia y mucha interpretación que jala, digamos, para también el otro lado. El tercero, ahorita hablo de México, ¿no? Porque no tengo muchas respuestas, pero justo quiero provocar para ver qué piensan ustedes. Pero el tercero que me quedo pensando en las lecciones aprendidas es cómo salimos de este autoconsumo, ¿no? El aborto creo que yo no llevo tanto tiempo, llevo 20 años, pero por suerte hubo quienes llevan mucho más tiempo y han abierto brecha al grado que hoy tenemos causales, tenemos la despenalización en la Ciudad de México. O sea, pero creo que finalmente es un tema del que se habla muy entre las feministas, entre los grupos que trabajamos estos derechos, y algo que nos deja Argentina es justamente cómo se saca de ahí. Por eso creo que lo de justicia social ayuda mucho,
Y eso hace que se sumen otros actores. Creo que el papel de las socorristas, como bien lo apuntas, y el papel de las jóvenes, es algo que pues da justo para romper el autoconsumo y además sumar a las generaciones que finalmente, eventualmente van a seguir dando la lucha o asegurando que no haya retroceso en los avances que se logren. Y es difícil romper con el autoconsumo porque no somos muy autocríticas. Entonces hacemos un super foro y están todas mis amigas. Está lleno de mis amigas, ¿no? O la publicación. Entonces creo que es muy chido y creo que hay que, digamos, seguir nutriendo a las alianzas y tener simpatizantes, pero ¿qué podemos hacer para sumar a otros y otras? Quieran o no tener un aborto, hayan tenido a alguien que esté cerca de un aborto, si es un compañero varón. O sea, creo que la idea es sacarlo justo desde este enfoque de todos los beneficios que puede traer para fortalecer la democracia, ¿no? Creo que estos nuevos actores que se sumaron, hay mucho que hacer por ello en México. Ahora, en México siento que los retos... A ver, creo que el reto más básico o así a la vista es que, bueno, en Argentina se necesita un proyecto de ley que lo apruebe el Congreso, es la Cámara Baja y la Alta. Sí. Acá necesitamos 31. Ya no estoy contando la Ciudad de México, ¿no? O sea, hay que ir estado por estado para despenalizar el aborto y pues sí, como que es un poquito más complicado en ese sentido, porque hay que hacer una lectura, hay que hacer un mapeo de la coyuntura, de los actores, del poder de la iglesia, de la sociedad. No es lo mismo trabajar en Querétaro que trabajar en Jalisco, que trabajar en Hidalgo, que en Yucatán. O sea, es otra cosa, ¿no? Entonces sí creo que el reto práctico, en términos jurídicos, sí implica un cabildeo multiplicado por 31, que pues sí complejiza la cosa, ¿no? Porque hay que cambiar 31 códigos penales y probablemente 31 leyes de salud. Otra alternativa o una adicional que podría hacer es, bueno, mientras se pasa esto, es que haya una modificación al Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Muchas nos han dicho, bueno, ¿y eso para qué, no? O sea, ¿quién está por debajo, quién se rige de qué servicios de la Ley General? Pero el IMSS, el ISSSTE y todos los servicios de las Fuerzas Armadas, etcétera, se rigen por ese Código Penal Federal y por esa Ley General de Salud. Entonces, si tú eres una derechohabiente de Chiapas y necesitas un aborto y se modificó y se despenalizó la ley federal y el Código Penal, podrías acceder al servicio. También esos temas de implementación también, pero vamos pensando como en diferentes alternativas, pero creo que uno de los retos sí es la multiplicidad de esfuerzos de incidencia, que hace más complejo todo, porque también es distinta la sociedad civil organizada en Jalisco o en Tlaxcala, que en algunos lugares hay muchas organizaciones, en otros no hay nada. Entonces hay lugares en donde habría que empezar, no de cero, porque siempre hay grupos, pero hay otros estados que tienen grupos súper fuertes, ¿no? Y que ya han hecho cosas. Entonces, ahí, digamos, para que no sea todo tampoco centralizado, que ha sido un modelo bastante criticado y con razón, porque una cosa que creo que lo podemos discutir también de lo que pasó en el 2007 en la ciudad, estuvo increíble para la ciudad y tuvo otras repercusiones para los estados, que fue las protecciones a la vida desde la concepción en los estados, ¿no? Que no penaliza el aborto porque siguen las excluyentes de responsabilidad, las causales, pero sí generó en esta cosa de convencer a las personas. Ahora los médicos creen que es delito siempre, las mujeres mejor no lo piden. Entonces, bueno, podemos hablar de la protección de la vida también y que, ven, yo tengo como planeadas otras 10 sesiones, pero creo que la protección a la vida ha sido una estrategia muy útil de los antis, no porque jurídicamente tenga consecuencias, porque socialmente generó un debate bastante difícil de contrarrestar. Después está el tema de la laicidad, que tú muy bien apuntabas, y creo que ese es un reto enorme también en México, ¿no? O sea, México es dizque un estado laico, pero sabemos que en la práctica es complicado, ¿no? La Iglesia Evangélica hizo su propio partido, ¿no? Súper estrategia, que además no solo tuvo su partido, sino que se alió con el partido que hoy está en el poder. Entonces, no, ojo, o sea, tenemos el partido oficial, pero el PES está por ahí rondando y claramente tiene una agenda anti todos estos temas, ¿no? Luego tenemos a esta no primera dama publicando en el diario de la arquidiócesis, ¿no?
que también es como, bueno, está chida su libertad de expresión, pero es una funcionaria pública o no, porque no sabemos qué es. Pero vamos, siempre ha habido esta tentación de ir más allá de los límites de un Estado laico, bajo un paraguas de libertad de expresión, bajo un esquema de la libertad de asociación, etcétera, que creo que tampoco nos ha sido tan fácil sortear cuando se discuten estos temas. El papel del Estado, y creo que ahí lo juntaría un poco con la laicidad, es, o sea, hoy actualmente son pocos los contrapesos. No sabemos qué va a pasar si en estos 31 estados, por lo menos los, ¿cuántos son? 14 que tiene mayoría morena, si lo que van a hacer los legisladores locales lo van a hacer de manera independiente o van a seguir la línea del presidente, y lo mismo en el Congreso Federal. O sea, no está claro, aunque bueno, la Guardia Nacional siento que nos da un poco de luz de que no va a haber autonomía, pero creo que es importante, porque si no va a haber contrapesos y el legislativo es lo mismo que el ejecutivo, pues pensemos en otra estrategia que no sea vía despenalización, porque nos vamos a pasar todo un sexenio en eso, ¿no? Ahí está como complicado el que no haya contrapesos. Está el Poder Judicial, que es una vía que se está constantemente explorando, pero pues es caso por caso, ¿no? Le violentan los derechos a esta mujer, presenta el amparo, pues si con suerte llega a la Corte, y con suerte la Corte le da la razón, que el año pasado se ganaron 2 casos de aborto por violación, pero es de aborto por violación, no estamos hablando de despenalización, es un derecho que ya desde antaño estaba en la legislación, y hay que volverles a recordar que este es un derecho, ¿no? Creo que falta mucho, y algo que a mí me encantó de ver a varios de los legisladores y legisladoras en Argentina fue cómo hablaban de: yo no estoy a favor del aborto, yo soy católica o cualquier religión, pero mi deber como servidor público. O sea, esta madurez de poder dividir entre lo que yo pienso personalmente, que todas tenemos una opinión, y incluso seguro habrá un rango de opiniones entre lo que una piensa de aborto que otra, digo, tenemos 1000 discusiones en Gires sobre eso, pero una cosa es lo que tú piensas personalmente y otra es tu labor y tu función como servidor público, que eso no lo vemos en México jamás. Es yo lo que pienso y voy a hacer lo que yo creo, ¿no? Entonces, utilizar un espacio público para anteponer opiniones personales. Justo. Y lo último, una cosa que me quedo pensando, y es cómo en Argentina la legislación hablaba de la despenalización hasta la semana 14. O sea, un aborto voluntario, parecido a lo de la Ciudad de México. Y de todas formas, el lenguaje de quienes estaban en el Congreso estaba muy enfocado, que es una realidad, y lo sucede en México también, en la tasa o la razón de muerte materna. ¿Cuántas mujeres se mueren por abortos clandestinos o inseguros? ¿Cuántas niñas han sido violentadas y quedan embarazadas? O sea, ¿cómo hay esta también dificultad de que hay una realidad complicadísima de abortos que son producto y resultado de la violencia sexual, de niñas de 10, 7, 8 años, ¿no? O que están en riesgo su vida, o que tienen un producto anencefálico, el derecho a la salud, etcétera, que es una realidad, pero eso como no tendría, digamos, que ser la única realidad, porque estamos hablando justo de que queremos que las mujeres sean consideradas sujetas plenas de tomar todo tipo de decisiones para participar en este Estado democrático. Entonces, este balance entre vamos a despenalizar solo por el drama, que es una realidad, a despenalizar porque este es un ejercicio que las mujeres tendrían que poder realizar más allá de su historia personal, ¿no? Creo que nos mete en un dilema porque queremos que no existan estas muertes, que no existan estas violaciones, pero no es la única razón, que creo que fue lo que pasó en la Ciudad de México. Entonces, bueno, les digo, no tengo tantas propuestas, pero pues gracias porque todo lo que han hecho las compañeras feministas en Argentina nos ha dejado muchas lecciones y mucho que pensar para rebotar entre un amplio o más amplio sector del que está actualmente preocupado y ocupado de estos temas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Regina, por tus comentarios y por abrir la discusión. Pero antes de abrir la discusión, quiero preguntarle a Karina si tienes ganas de reaccionar. Bueno, muchísimas gracias
por los comentarios que me ayudan a retomar y a puntualizar. Pensaba esto último que decís, la cuestión de las estrategias, ¿no? Es más estratégico hablar de las muertas que hablar de la capacidad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar para decidir sobre sus embarazos. Algo parecido sucedió con matrimonio igualitario, cuando hablaban de el mismo amor o queremos tener una familia, ¿no? Cuando tan solo 30 años atrás las primeras organizaciones de homosexuales, como se llamaban en ese momento, estaban en contra del matrimonio porque era una institución burguesa, estaban proponiendo nuevos tipos de modelos que no tenían que ver con la familia tradicional, pero para que se aprobara era, tenemos hijos, queremos tener, somos normales, ¿no? Como un discurso de la normalidad, y que acá también se dio esta misma tensión. Cuando vos decías de la despenalización social y la posibilidad de discutir abiertamente sobre el tema del aborto y que el aborto dejara de ser una mala palabra, también pasó con el feminismo. Y hay un estudio que es una encuesta que se hizo sobre definiciones y percepciones del feminismo durante todo el año en diferentes momentos del debate, y se ve cómo empieza a ampliarse la definición de feminismo, más allá de estás a favor o en contra. Es bueno, están en contra de los hombres, odian a los hombres. Bueno, no, proponen que haya derechos para las mujeres, como que se empiezan a mover las percepciones. Esto es un trabajo que publicó Vanessa Vázquez Lava en una revista que se llama Papeles de Trabajo, por si les interesa verlo, y es interesante ver las mismas preguntas en tres momentos del 2018. Y la posibilidad de ampliar las bases de convocatoria y los espacios de discusión, esto que yo mencioné rápidamente de la televisión. ¿Por qué? Porque en los programas donde más se discutió el tema son los programas donde históricamente las mujeres fueron cosificadas, tratadas como objetos, donde para estar en esos shows había que estar hipersexualizada, pero fueron los espacios que tienen mayor rating y donde más se abrió la discusión, con esta colectiva de actrices que empezaron a llevar a diferentes programas y lugares el tema del aborto, ¿no? Y que fue tan fundamental como muchas históricas del feminismo, la actriz Dolores Fonsi, ¿no? Que es la exmujer de Gael, ¿no? De acá, y que realmente llevó la voz cantante y la que se la veía todos los días en el Congreso, ¿no? Y que de pronto para algunos, sobre todo legisladores varones, era mucho más atractivo entrevistarse con Dolores Fonsi que con una feminista, ¿no? Entonces, ella también es feminista, digamos, ¿no? Pero bueno, la actriz, tenía otra. Entonces, esa posibilidad de ampliar las alianzas fue algo que todavía sigue generando discusión, ¿no? Tipo, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si este conductor televisivo se la pasó cortando polleritas y mostrando la cola de las mujeres durante décadas, ahora se viene a hacer que está a favor del aborto legal. Pero bueno, es el programa que tiene más rating de la televisión abierta, ¿no? Después, esto que comentabas de la justicia social y la justicia reproductiva, hace más o menos unos 10 años una antropóloga de los Estados Unidos, Lynn Morgan, fue a dar una charla a la Argentina, invitada por la colectiva de antropólogas feministas, y ella planteó por qué no se utilizaba en la Argentina el término justicia reproductiva, si teníamos tantos problemas con los grupos derechos sexuales y reproductivos que utilizaban el lenguaje de derechos humanos. Y hubo una reacción así como en manada en contra, dicen, no, bueno, nosotros tenemos una tradición por la dictadura, por la lucha contra el terrorismo de Estado, el exigir juicio y castigo, de usar el discurso de derechos humanos, y hasta ahora ha sido exitoso. Y es cierto, porque hasta ahora ha sido exitoso. Ahora yo creo que es un momento para repensar este uso del discurso de derechos humanos y pensar cuánto nos podría traer de positivo el de justicia social y justicia reproductiva, que sea más claro, ¿no? Pero es una discusión todavía muy incipiente. Después pensaba en las jóvenes
¿no? Vuelvo a esta foto del principio porque fue como elegida en la votación de las fotos más significativas de estos días, ¿no? Que es el momento en que se va a poner, o sea, había una pantalla en la entrada del Congreso donde se iban a mostrar los votos, ¿no? Y este es el momento, ¿no? Que se está esperando la votación a la mañana muy temprano del 14 de diputados. Es muy interesante el uso que hacen los jóvenes, pero específicamente en este tema las chicas, de las redes, de Instagram, de Twitter, y todo lo que ahí discuten y aprenden, y que de nuevo son, o sea, desde la mirada del adulto y la academia, es como, bueno, es la pérdida del tiempo, los jóvenes están todo el tiempo mirando Instagram en vez de estar haciendo... Y es el lugar donde acceden a educación sexual, y muchas veces en un paradigma de educación sexual integral también, no necesariamente es que todo lo malo, lo que no va, lo aprenden ahí en las redes, y no lo aprenden en la escuela o con su familia. Entonces ahí también me parece que hay un tema de indagación y de aprovechar mucho más esos espacios, así como se puede aprovechar la tele, Instagram también, y cómo a partir de esa información pudieron resignificar. Las chicas que yo entrevisté también habían visto El grito silencioso, y sin embargo dijeron, no, bueno, pero eso no es así, porque es imposible, porque yo leí en una red que criticaban esa película, ¿no? O sea, el acceso a la información, lo importante que es, y cómo eso también nos puede servir para cuestionar este discurso de los antiderechos sexuales y reproductivos, porque también, o sea, decirles antiderechos, ellos están a favor del derecho del feto, ¿no? Entonces es como la trampa del lenguaje también, ¿no? Y por último, cuando pensamos en de qué manera incluir diferentes demandas, diferentes necesidades, yo hice un trabajo sobre duelo gestacional en círculos de espiritualidad, pero también por una demanda que hay en la Argentina por la ley del nombre, ¿no? Y que claro, al principio cuando empezamos a trabajar este tema con una colega, Gabriela Irrazábal, teníamos hasta miedo de publicar, ¿no?, los resultados, porque claro, nos encontrábamos con mujeres que habían tenido un aborto espontáneo y que o que había nacido el hijo o la hija muerta, y esto se lo daban en una bolsa, no había ningún tipo de protocolo, pero cómo esto se podía enfrentar con el tema del aborto, si no queda muy provida estar apoyando, ¿no?, o estar dando a conocer, pero de una manera empática, porque habíamos estado haciendo bastante trabajo de campo con estas familias, y no era un tema que se tocara en principio, ¿no? ¿Y qué pasó? Digamos, encontramos que también había espacios de duelo gestacional de mujeres que habían decidido una interrupción del embarazo, pero que igualmente, a partir de la extensión que tiene el tema de las constelaciones familiares, ¿no?, digamos, el pensar digamos, a los hijos, hermanos, tíos, sobrinos, nacidos y no nacidos, cómo había una demanda de sanación o de reconsideración o de reflexión de mujeres que eran feministas, que estaban militando, que estaban en las movilizaciones, pero que a su vez habían hecho en algún momento algún tipo de ceremonia, ¿no? Entonces eso también nos abría un poco la cabeza con estos cruces, ¿no?, de los feminismos, de las espiritualidades y de los derechos, ¿no? Así que, o sea, te agradezco mucho, digamos, la puntualización que hiciste y que confirma de nuevo todo lo que tenemos por estudiar, más allá de la militancia, digamos, y de la acción política, ¿no?, sobre las redes y las jóvenes, la incidencia que ha tenido, sobre el tema de la televisión, que también, o sea, no es como la televisión, o sea, es todo malo lo que pasa ahí, y sin embargo, la extensión del pañuelo, de lo que significaba el pañuelo, tanto del verde como del naranja, fue a partir de la televisión. O sea, fue a partir de actrices que fueron con el pañuelo en la mano
y generó la pregunta, y los medios gráficos no tuvieron más que contestarle, decir, bueno, pañuelo verde es tal cosa, ¿no? Porque habían estado la noche anterior en programas de alto rating, ¿no? Y que no son los espacios que generalmente se piensan, ¿no? O sea, es más la academia, la reunión en las universidades o en agrupaciones políticas, ¿no? Y de pronto la televisión jugó un rol muy, muy importante en la Argentina. Muchas gracias, Karina. Ahora entonces sí vamos a abrir a intervenciones, preguntas, comentarios del público. Entonces les vamos a pedir que levanten la mano, digan su nombre, de dónde vienen y hagan la pregunta que quieran a cualquiera de las panelistas. Rocío. Hola. Muchas gracias por sus presentaciones. Me llamó mucho la atención esto que decías, cómo pensar los puentes entre espiritualidad y feminismo. Un poco, bueno, y me relaciono un poco con Regina, porque yo di clases en la Ibero varios años, la clase de género en la Ibero, en una licenciatura, y me enfrenté, yo vengo de una familia agnóstica, de mis padres, etcétera, entonces me costaba un poco de trabajo relacionar el tema de la espiritualidad, que era lo que muchas chicas me pedían, ¿no? Porque a mí me parecía muy interesante ver el sufrimiento por el que ellas pasaban al tratar de conciliar todos esos conocimientos, relaciones afectivas que tenían con su espiritualidad, con su iglesia, que la relacionaba con los padres, los abuelos, etcétera, y con eso que las estaba moviendo, que era aprender sobre el feminismo, hacerse como de una conciencia de la injusticia, etcétera, y que nos falta estudiarlo, yo creo, o sea, justamente lo que decías, porque es muy emocionante estar estudiando las protestas, ¿no? A quienes ya están como en esa movilización, pero ¿qué pasa con todas esas y todos esos que están a la mitad como de no saber hacia dónde, cómo conciliar ambos? Y justo estando... Y bueno, yo podía hablar poco del tema, ¿no? Porque realmente no tenía muchas herramientas, pero estando justo en la Ibero, veía cómo había como muchos más acercamientos de la iglesia hacia el feminismo que del feminismo a la iglesia, y que no a la espiritualidad, ¿no? Porque en círculos de mujeres es verdad que hay un uso de rituales y de una espiritualidad constante, ¿no? Pero sí como esta falta de puentes y de cómo podemos, ¿dónde queda, no? Cómo podemos, desde la teoría, desde la práctica, desde el activismo, tender esos puentes y si se puede o no, porque ciertamente es conflictivo, ¿no? Pero ver justo a quienes están en ese conflicto. Bueno, y por el que pensaban al respecto, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más? Sí, Alonso. Sí, yo tengo una pregunta para Regina. Hace un momento que hablaba sobre cambiar el pensamiento de las personas, me quedé pensando si de hecho el pensamiento de las personas respecto al aborto cambia dependiendo de las causales. Entonces puede ser que haya más aceptación cuando la causal es por violación que cuando la causal es solamente el derecho a decidir por una misma. Y la otra pregunta es para Karina, y es sobre cuál es como la representación del feto o de los no nacidos que se hacen en los medios. Si es como de el niño a la niña, o el feto, la célula por convertirse en otra cosa, o sí, cómo se maneja, y nada más. Sara. Para Karina también una pregunta, seguí más o menos el debate, pero específicamente quería saber, digamos, la presencia, qué tal estuvo de fuerte el lobby evangelista dentro del debate, porque yo sé que, por ejemplo, en Brasil, y acá en PES, y otros, o sea, es como que también algo que hay que tener en cuenta de los nuevos actores. Dices, la iglesia en sí, la católica, va perdiendo adeptos en diferentes zonas, pero ya los evangelistas ya no hacen lobby, sino que directamente tienen congresistas. No sé cómo es el caso en Argentina, para que nos comentes también un poco. Y también, yo sé que hay variedad, pero a veces es un discurso bastante reaccionario a derechos ya en este caso de mujeres, por ejemplo.
Vicky. Bueno, yo estoy estudiando aquí el doctorado ahora, pero vengo de Uruguay. Y esta lucha me agarró hace unos 18 años, cuando estaba en la secundaria. Y en realidad lo que creo que interpeló mucho el pañuelo verde el año pasado es, creo, cómo ciertas herramientas que ahora tenemos, que a veces pueden ser muy mal utilizadas, pero que a veces pueden ser muy útiles, como las redes sociales o como los medios masivos de comunicación, que a veces son el enemigo, pero de repente pueden transformarse en amigos de la noche a la mañana, ayudan a volver a poner el debate sobre la mesa, y que de repente, por lo menos en el caso de Uruguay, lo que pasó es que generaciones como mis hermanas menores nos interpelaran a decir, bueno, pero ¿y ustedes cómo hicieron? Bueno, o sea, cuando estábamos en aquella época, en realidad éramos 10 gatos locos afuera del Congreso esperando que se aprobara, y cuando se aprobó en diputados y se aprobó en senadores, el presidente, que era el mismo presidente actual, vetó los 2 artículos que precisamente despenalizaban el aborto. Y hubo que cambiar la legislatura, literalmente, para que eso pudiera revisarse. Pero se ganó la lucha social, y de repente abogados liberales de partidos históricamente de derecha o católicas decían, podemos estar en desacuerdo en todo, pero estamos de acuerdo en algo. Las mujeres siempre abortamos, la diferencia es que las pobres no se mueran en eso, y ahí estuvo un poco el paraguas de la justicia social en términos de cuál es la discusión y qué es lo que estamos peleando. No se trata de si estamos a favor de matar bebés, se trata de decir en qué condiciones vamos a permitir que las personas asumamos nuestras vidas, y que el hecho de ser mujer o no ser mujer, el hecho de tener determinadas posiciones religiosas, políticas o niveles educativos o socioeconómicos no determine lo que pase con las personas. Y creo que un poco ahí podríamos llegar a juntar las discusiones. Y bueno, no tengo por qué estar de acuerdo en todo para decir que sos mi compañera de lucha o mi compañero de lucha, porque también en esta batalla se ha logrado de repente tener el apoyo de muchos hombres o de mujeres que típicamente no habían estado del mismo lado. Y pensaba, perdón, que me extienda con una sola cosa más, en la importancia de entender las diferencias de los contextos. Cuando vos mostrabas las imágenes en contra de la planificación familiar, en la misma época en México era exactamente al revés. Entonces, justo esos espejos capaz que nos permiten desde la academia poder tender los puentes que necesitamos para aprender de nuestros errores y bueno, cometer errores nuevos, pero ir ganando las pequeñas batallas, ¿no? Gracias. Marina. Mi pregunta es para Karina Felitti, y es respecto a si pudiera ampliar un poco acerca del humor como herramienta, porque me parece que al menos entre las generaciones jóvenes y justo en la difusión en redes sociales y demás, funciona muy bien como para desbaratar ciertos argumentos contra los derechos de las mujeres. Y en segundo lugar, en relación con las inquietudes respecto a la religión, si pudiera también hablar un poco, y quizás Regina quiera complementar algún asunto sobre también grupos como Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? que son como estos grupos aliados. Muchas gracias, y fantástica sobre todo esto de ir a los lugares novios, ¿no? que es como un gran valor. Gracias. Gracias. Bueno, creo que hacemos un corte y después, si quieren, hacemos otra ronda de preguntas. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Karina? Sí. Con la respuesta. Bueno. Luego te paso. Bueno, un poco retomando tu pregunta, ¿no? Sobre cómo poder vincular este tema de la espiritualidad a los feminismos. Acá
yo trabajé y sigo trabajando, hemos escrito algunas cosas juntas con Rosario Ramírez Morales. Ella hizo su tesis sobre círculos de mujeres en México, que está por publicarse, pero en la academia tienen varios de sus artículos, y hemos encontrado bastantes similitudes entre México y Argentina haciendo un trabajo comparado, y ahora escribimos para un libro que va a salir por aquí sobre la etnografía, ¿no? ¿Qué implicó ese trabajo de poner tanto el cuerpo en los círculos y en los rituales para nosotras como investigadoras? Pero como vos decías, ahí si querés es un poco más evidente y cada vez hay más. O sea, mi trabajo de campo, que empezó hace 5 años en esos espacios, yo vi como, no quiero nada con el feminismo porque es la lucha, nosotros somos la paz y el amor, a que estén en la calle todo el 2018 con el pañuelo verde y llevando sus pancartas y empezando a conformar colectivas feministas como una que se llama Dulas Feministas, y que en principio no lo eran, no se identificaban así. Y con respecto a las religiones más tradicionales, o sea, como la Iglesia Católica, justamente Católicas por el Derecho a Decidir, son, o sea, la base de la campaña. Y Marta Lanis estuvo dando muchísimas entrevistas en diferentes medios masivos, explicando cómo se podía ser católica y estar a favor de la legalización y ser parte de la campaña y de la marea verde. El lobby fue más católico, la tradición es esa. Los grupos evangélicos se concentraron en el tema de educación sexual integral, o sea, con esta idea de con mis hijos no, tomándolo del movimiento transnacional, ¿no? Pero no han tenido hasta ahora éxito, más allá de algunos casos y que se vieron por las redes, ¿no? De grupos o ni siquiera grupos, un par de padres, varones más que madres, que entraron a algunas escuelas. En mi experiencia de ir a las escuelas por el tema de educación sexual integral, y que el año pasado, ¿qué pasó? Se generó más demanda de capacitación, porque querían tener más herramientas las escuelas para contestar a algún padre o madre que venía con alguna de las cartas que decían no quiero que le den educación sexual integral a mis hijos. O sea, la educación sexual integral es obligatoria por ley nacional en todas las escuelas, también en las escuelas religiosas, con lo cual es muy difícil que una escuela religiosa no imparte educación sexual integral. A lo sumo pueden tener como un doble manual, hablar de los métodos anticonceptivos en general y después hacer más hincapié en la abstinencia, pero no pueden sortear la primera parte. Entonces, y por otro lado, la cuestión de la diversidad sexual y de la transexualidad y de las parejas del mismo sexo está muy extendida. Entonces, tienen en el aula, sobre todo en media, que es desde los 12 hasta los 17, 18 años, tienen parejas de mujeres y parejas de varones. Entonces no pueden ir como contra lo que está. Les resulta muy difícil. Entonces, incluso escuelas muy conservadoras, algunas muy conservadoras de Córdoba, que es una provincia muy conservadora, que, bueno, demandan educación sexual integral, demandan una capacitación porque de alguna forma tienen que dialogar y de pronto, bueno, nosotros no dejamos el pañuelo verde, pero tampoco el celeste, ningún pañuelo, ¿no? Que dice, bueno, no es la mejor política, digamos, pero no una política, digamos, punitiva contra una posición. Es decir, nosotros no queremos saber nada de esta discusión, pero la discusión estaba. Uh-huh. Y que también intentan diferenciarse de los grupos más radicales, o sea, los grupos más radicales que son los que han un poco llamado la atención de los medios, lo que dicen es, no, nosotros no queremos saber nada con esta gente, o sea, nos hace quedar mal. Por culpa de esta gente, las personas piensan que la Iglesia Católica es del medioevo, ¿no? Después, esto que comentaban sobre las políticas de población y lo diferente con México, bueno, eso fue justo uno de mis temas de trabajo, ¿no? O sea, cuando yo hice mi investigación sobre la píldora anticonceptiva y lo que pasaba en la Argentina, comparé con América Latina y después, bueno, por eso estuve acá hace unos años pensando cuán excepcional había sido el caso de la Argentina comparándolo con América Latina. A mí lo que me llamó la atención
del debate es cómo se volvían argumentos, ¿no?, de los 60, de los 70, de pronto me vi citada, ¿no?, y decía, bueno, como ya dijo Karina Felitti de las geopolíticas, yo dije, sí, pero yo estaba diciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, el utilizar de pronto información disponible, académica, para argumentar y decir McNamara, como en los 70, bueno. Y lo del humor, tal cual, digamos, o sea, hay una idea de que el feminismo es la amargura, feministas, o sea, somos enojadas, amargadas, somos las killjoy, y al contrario, se utilizó muchísimo el humor en este 2018 para ganar a las generaciones más jóvenes, digamos, para volver las consignas mucho más comprensibles para quienes no han transitado y han tenido toda esta formación, y que efectivamente pueden vivir con angustia, ¿no? El transitar el feminismo y tener una religiosidad, una espiritualidad, pero que hay un montón de ejemplos que permiten ver que hay una convivencia. Los encuentros nacionales de mujeres tienen talleres de diferentes temas, algunos que son de mujeres y espiritualidades, otros que son de mujeres y religión. Lo que yo estuve viendo en mi trabajo de campo de 3 años seguidos en estos espacios es que en los de mujeres y espiritualidad hay más espacio para esto, para la pregunta, bueno, soy feminista, soy espiritual o soy católica, y de los mujeres y religión era más, bueno, de qué forma hacemos la apostasía, cómo logramos el Estado laico, ¿no? Entonces, bueno, había tensiones en estos grupos, y las sigue habiendo. La representación de los no nacidos es como el feto, ¿no? Pero o sea, no es que los medios hayan asumido una posición, iban viendo si había más personas a favor, o sea, sacaban más notas feministas, si había más en contra, o sea, quienes habían sido medios aliados para el debate de diputados, cuando veían ya lo que estaba sucediendo en senadores, que se sabía desde mucho antes de la votación que no se iba a lograr la cantidad de votos, ahí cambiaron, ¿no? O sea, iban cambiando según leían los votos. Para mí fue muy interesante justamente esa noche del Senado, porque la cantidad de personas y de mujeres y de chicas jóvenes que fuimos fue enorme. Yo fui en las dos con mi hija, y claro, mi hija, que tiene 14 años, veía que había escenarios con show, con música, ¿no? O sea, llovía, hacía frío, o sea, realmente fue un día muy, muy feo, aparte de saber que no iba a pasar la ley, el proyecto. Y ella me decía, ay, pero mamá, me da lástima porque no va a aprobarse, porque vos ya me dijiste. Digo, no, digo, no te dé lástima, digo, justamente, digo, o sea, todos los que estamos acá sabemos que no se va a aprobar. Digamos, o sea, ya sabemos eso, pero sin embargo estamos. Entonces eso es lo que lo hace. Ay, ya me pone como la piel de gallina de recordarlo, ¿no? Porque realmente, o sea, el estar toda la noche para diputados, el estar hasta tan tarde con un clima, digamos, muy adverso en agosto, y con ese día de lluvia, esa noche de lluvia, bueno, eso fue algo épico, ¿no? Digamos, y las personas que estuvieron ahí lo vivieron de esa forma también, ¿no? Entonces, la representación de los medios, o sea, no utilizan la figura del no nacido. Yo, digamos, utilizo esa, digamos, que es la que terminé consensuando después de mucha lectura, que me parecía como lo más neutro, pero fueron cambiando según cómo venían las votaciones. Muy bien, Regina. Respecto a la pregunta sobre si hay como diferente acercamiento, pensamiento o incluso empatía dependiendo de la causal, yo creo que sí, yo creo que no sé si hay evidencia, la verdad es que desconozco, pero digamos como que hay más empatía con aceptar que una mujer fue víctima de violencia sexual y que pueda pensar en abortar. Ahora, tampoco creas tú que es una empatía bárbara. O sea, por ejemplo, servidores públicos, que por eso los casos del año pasado son de aborto por violación, es que se llega al extremo de decir, bueno, cuestionarlo, como lo mismo de violencia, ¿no? Que habrá hecho, o que se reconcilie, o no tiene culpa el que van a hacer. Entonces, esos, digamos, prejuicios, pero pues como el estigma alrededor del aborto, creo que persisten a pesar de que sea violación, porque la mujer se vaya a morir o porque su salud está en riesgo, pero es cierto que hay una posibilidad de mayor diálogo cuando hay un
drama, una situación adversa, a decir que sea por libertad de la mujer hasta la semana 12, por la razón que quiera, porque sí hay también un estigma de que eso está asociado con la que es alcohólica, se va de fiesta o tiene muchas relaciones sexuales. Ayer justo estábamos en un ejercicio de grupos focales y eso es lo que la gente de la calle expresaba, ¿no? O sea, hay una asociación entre cuál es el perfil de las mujeres que tendría esta necesidad de solicitar un aborto sin una causal, y es una mujer, aunque sea menor de edad, mala, o sea, con una mala reputación, con una mala vida. Es un estigma clásico, estereotípico de la conducta discriminatoria de las mujeres. Ahora, creo que eso también hace que se tenga esta discusión sobre cuál es el mejor método, si es por causales o que sea por semanas de gestación, que es algo que pasa en muchos de hasta en Estados Unidos, ¿no? Que no es solo de América Latina, y es que el hecho de que sea por causales, que es el modelo que tenemos, que sí es restrictiva, y la legislación en México es discriminatoria porque varían las causales dependiendo del estado, aunque haya la causal no siempre se haya acceso, la carga para poder acceder está en las mujeres, generalmente son mujeres que no tienen información o no tienen recursos, hace que tú tengas que embonar en una determinada causal, que lo hace mucho más difícil, y por eso se ha optado para que sea la otra vía, que sea la vía mucho más libre, y que haya una confianza en que es la mujer la que sabe por qué está solicitando la interrupción, y no encajar en este determinado modelo. O sea, no sé, el tema de que tu salud esté en riesgo, ¿no? ¿Qué significa en riesgo? Y tiene que haber 2 médicos que verifiquen el riesgo, pero pues, ¿qué es riesgo físico o estamos hablando de riesgo emocional? O sea, empiezan a haber tantas cuestiones en juego y tantas personas y opiniones involucradas que el acceso para que las mujeres realmente accedan a esa interrupción es mucho más compleja. Pero digamos, sí es cierto que los diálogos que se han podido tener a veces tienen de entrada mucho más fácil el tema de la causal, sobre todo cuando se habla de violencia sexual, pero aún así hay un estigma fuerte, ¿no? Lamentablemente. Y creo que tiene que ver mucho con los medios de comunicación, con estos videos, y creo que cada vez también es más difícil, ¿no? Hay ultrasonidos de 4ª dimensión y hay un montón de cosas tecnológicas que han ayudado a reforzar este estereotipo de que el aborto es una conducta negativa, cuando también cada mujer lo vive de manera distinta, ¿no? Para muchas puede ser que se tenga una parte de una decisión compleja y que requiera terapia psicológica, y otras que es un acto de liberación. O sea, creo que la diversidad es tanta como mujeres hay historias en el país, ¿no? Por lo menos. Quería agregar que hay un trabajo en la Argentina que es interesante, que es, el título es "A la cárcel o al sistema de salud", y que es justamente de un grupo, digamos, dirigido por Mario Peceni, digamos, que ya antes también lo nombré, y que hacen esta pregunta: bueno, ¿usted está de acuerdo con la despenalización del aborto? No. ¿Y usted cree que su vecina que aborta debería ir presa? No. Entonces es interesante porque las preguntas, o sea, lo mismo, o sea, si no estás a favor, o sea, entonces debería ir presa, pero como que no está, las personas muchas veces que están en contra tampoco están pensando ni en la muerte, digamos, de la mujer gestante, digamos, a que recurre a un aborto clandestino, ni tampoco en el castigo necesario, ¿no? Es como si, bueno, está bien la penalización, pero no se visualiza que entonces eso significa que una mujer que abortó, que interrumpió su embarazo, debería ir a la cárcel, ¿no? Y es un trabajo que es interesante porque muestra esas contradicciones, y también cómo sube el apoyo si es por violación y cómo baja si es porque la mujer tenía planificado un viaje, ¿no? Que son todas las preguntas que se hacen cuando el hecho es el mismo. Digamos, si se trata, digamos, de defender la vida del no nacido, digamos, es lo mismo, y sin embargo el tema, digamos, es por qué. Y digamos, también para aclarar la situación de la Argentina, hay acceso a la interrupción legal del embarazo por causales. Digamos, uno de los problemas que hubo, ni bien se aprobó en diputados, fue que había más obstáculos en algunas provincias, y que sigue habiendo más, por el tema del causal
social o salud en un sentido amplio, porque claro, se venían haciendo sin que se llamase tanto la atención y, digamos, también hubo una contracara de esta visibilidad, y es que los profesionales y las profesionales de salud que venían haciendo ILE en hospitales públicos quedaron mucho más expuestos y expuestas, ¿no? También con más apoyo, digamos, y más red que sostenga, pero bueno, o sea, es como el otro lado, ¿no? O sea, porque también, ¿cuántas mujeres mueren en la Argentina por aborto clandestino? Bueno, muchas menos que antes, justamente porque hay acceso en el sistema público de salud a estas interrupciones por causales, y también por el trabajo que hacen las socorristas, ¿no? Entonces, buscando el número, claro, el número no es el número dramático de hace unos años, ¿no? Entonces, ahí está la discusión, bueno, o sea, ¿qué nos sirve? Digamos, ir por el lado, digamos, de las muertes, o sea, bueno, ni una muerta más, o sea, con que una mujer muera es suficiente, o no es necesario que muera ninguna, tiene el derecho a decidir, digamos, ¿no? Como decía Regina, digamos. Pero bueno, ¿cuál es el mejor argumento para la política? Esa es la discusión. A ver, ¿tu nombre? Yo me llamo Liliana. Liliana. Vengo de la UNAM. Y me quedé como reflexionando sobre la pregunta que hacía Regina sobre cómo pasar a esta despenalización social sobre el aborto como pasó en Argentina, porque efectivamente muchas veces el debate se concentra en la academia o en la incidencia en políticas públicas, en notificación de ley, etc., pero no se pasa como más al trabajo de base, ¿no? A las comunidades, a las chicas que están en la calle literalmente. Y justo recordé una entrevista que alguna vez le hicieron a Marta Lamas y le hicieron una pregunta sobre por qué ella accedía, siendo feminista, a participar en un programa, el de Broso, ¿no? Siendo un programa tan machista, bueno, así que así se puede calificar, ¿no? Y ella decía, o sea, sí lo sé, pero es la única forma de introducir el feminismo en los hogares, ¿no? O sea, como algo tan difícil desde mi posición, y lograrlo a través de esa vía, ¿no? Entonces quizá buscar como ese tipo de forma, igual lo mismo para introducir el tema del debate del aborto. Se me ocurre, no sé, o sea, por ejemplo, el periódico El Metro, que también sería que es muy amarillista de la nota roja, pero es el que más compra la gente, ¿no? Lamentablemente, pero pues es el que más compra. Entonces, o sea, por ahí, o sea, de alguna forma intentar de introducir ese tema, o sea, como ese tipo de... Gracias. Sara. Sí, nada más un comentario breve, justamente lo que decís, y creo que en la línea de los estudios ahí, yo creo que tiene mucho que aportar los estudios de género. Escuchaba en un seminario hace como 2 años que aquí en México, justamente a partir de la ley de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, desmistificando esa creencia de que son mujeres que son muy, no sé, permisivas con respecto a su sexualidad, etcétera. Decía, o sea, encontraron aquí en un grupo de investigación que principalmente las usuarias de la interrupción aquí en la Ciudad de México eran mujeres de clase media y baja que estaban en una pareja monogámica con 3 a 4 hijos. Entonces son heterosexuales, o sea, casadas, son parejas, o sea, todo lo contrario a la idea de quién es la que acude a esos servicios. Entonces ahí es más cercana a una imagen de mujer tradicional que podría estar en contra en público, pero lo privado tiene que... Entonces ahí yo creo que justamente en esa línea de dónde podemos hacer un núcleo entre la academia y las políticas públicas es demostrando con evidencia empírica de quiénes realmente acceden a ese estudio. O sea, no mujeres como digamos en ese estereotipo que hay negativo. Nada más. Gracias, Sara. Abril, ¿vas a decir? Sí, es una pregunta para Regina. Mencionabas como los retos en términos legales sobre el cabildeo en los estados, que bueno, en los distintos estados hay distintas causales, y me preguntaba como qué papel juegan los procesos de acompañamiento de los distintos estados hacia la Ciudad de México para que las mujeres aborten aquí, y si hay como una especie de debilitamiento jurídico, legal en esos estados de donde migran las mujeres, y que se utilice como argumento como en contra de
legislarlo, que no se esté abortando en ese estado, como si fuera una especie de estadística invisible, porque no se está solicitando el servicio por las causales y se esté migrando a la Ciudad de México para realizar el servicio. Si consideras que es un factor, pues desde el punto de vista legal, para que no se esté abordando el tema en ciertos estados. Gracias, Abril. ¿Alguien más? Bueno, yo nada más rapidísimo una pregunta. Conozco mucho menos del tema, pero justo me dio mucha atención lo que mencionaba Sara, porque justo hace poco platicaba en uno de estos círculos, ¿no? Son de mujeres un poco más grandes, ¿no? No son jovencitas, están en una pareja estable, con trabajo estable. Algunas son madres de solo 1 o 2 niños, y decían lo difícil lo castigado que era abortar, no como una chica joven que entonces no está preparada para tener un hijo, sino como una mujer que está, digamos, de acuerdo a la sociedad, preparada para tener un hijo y no poder hacerlo porque no moviliza la suficiente compasión, ¿no? De ser alguien que no puede y no conocía esa estadística. Y se me hizo interesante que esa fuera como la percepción, y que muchas de las imágenes siento del movimiento es de mujeres muy jóvenes, ¿no? Y eso es como la retórica que se utiliza. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Aprovecho y hago una yo. A mí me llamó mucho la atención cuando comentabas que se hizo esta encuesta sobre los feminismos en Argentina y que se amplió la idea de feminismo y ligado un poco con, bueno, lo político, ¿no? Más bien el movimiento. ¿Quiénes están de un lado y del otro y qué sororidades se pueden construir? Por una parte, el enemigo es la ideología de género, parece ser, una cosa muy insólita, considerando que los estados, los presidentes, los partidos políticos de derecha, conservadores, ahora vean a la ideología de género como el enemigo y no otras cuestiones como, no sé, el capitalismo, el imperialismo, quién sabe qué, no, cosas que realmente llaman la atención. Eso, por una parte, debiera como aglutinar del otro lado al feminismo. Sin embargo, vemos que proliferan feminismos, y mi pregunta más bien va en este sentido. ¿Qué tanta sororidad puede haber entre los pañuelos celestes y los verdes, entre generaciones de mujeres distintas? ¿Qué tanto hay en común? ¿Qué eje articulador podríamos encontrar? Quizás ahora no hay una respuesta muy exacta porque estamos en pleno movimiento, pero ¿hacia dónde se perfila? Tú que has investigado con mujeres feministas de diferentes grupos, edades y demás. ¿Cómo ves este movimiento? Bueno, ¿quién empieza? ¿Quieres? Ahora al revés. No, creo que muy brevemente. Hay encuestas que hablan sobre, similar a lo que tú mencionabas de si estás a favor. La verdad es que no me acuerdo qué encuestas. ¿Alguien de Gide sabe? Pero Católicas, por ejemplo, tiene una. Y es muy curioso ver que, o sea, la gran mayoría de mujeres y personas católicas están a favor del aborto ya cuando empiezas a hacer un detalle sobre a qué te refieres, ¿no? No, aborto sí o no. Entonces sí hay. La otra cosa de los datos de la Secretaría de Salud que justo dan este perfil de quiénes son las que abortan en la ciudad, también hay un elemento interesante que es que creo que es más del 40% son católicas. O sea, creo que sí el perfil ayuda a desmitificar y borrar un poco el estigma, pero a la vez pues no está en el periodo del drama de va a arruinar su proyecto de vida, ¿no? Pero creo que es interesante. Sobre lo que decía Abril, a ver, yo creo que siempre hay como esta complicación entre estás frente a la mujer en Hidalgo que no puede abortar y hay pues un plazo, ¿no? Que es, cuanto antes venga a la Ciudad de México va a ser más fácil. Y lo que hemos ideado, por lo menos desde Gire, pero creo que es una estrategia que igual estamos bastante articuladas varias de las organizaciones, las que hacen acompañamiento en los estados y los que están acá o que están en trabajo de base, es que estas son las que conocemos y las que tenemos contacto, que no creo que sean la mayoría, pero es la estrategia que hemos pensado que puede ayudar
a minimizar ese tema de, bueno, pues ya ni para qué me ocupo que vayan a la Ciudad de México, es que siempre que se tiene contacto con una mujer que requiere un aborto, se intenta que se haga vía el Estado, si es que cae en una de las causales, sabiendo un poco que nos lo van a negar. Ya hasta tenemos el machote de cómo se va a presentar la solicitud y ya sabemos qué van a decir, pero entonces hay un antecedente de que se le negó, ella viaja a la Ciudad de México y después se puede interponer un amparo en contra de la Secretaría. Entonces creo que lo que no hace, o sea, lo que no dejamos es en impunidad a que ese prestador de servicios sí lo negó y que tiene que hacer algo. Y creo que eso es importante porque sí siento un precedente de estar presionando a las autoridades de que puede haber consecuencias. No sé qué tanto les importa, pero no quitamos el dedo del renglón de que lo que hicieron estuvo mal, no cumplieron con su deber, no solo ético, sino jurídico, de que hay una causal que ampara a esa mujer y se le negó el servicio, sin sacrificar a que la mujer no pueda acceder al servicio vía la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un equilibrio en donde no se deja la impunidad, pero tampoco la mujer se queda sin acceder al servicio. No sé si esto ayuda. Gracias, Regina. Entonces, vamos con Bueno, Karina. y en relación a tu pregunta es muy difícil porque, bueno, desde hace unos meses Argentina no tiene más Ministerio de Salud. Entonces, uno de los puntos de discusión en relación a cómo juntarse pañuelos celestes y verdes en miras a las elecciones es, bueno, podemos tener aborto legal, pero no vamos a tener la prestación porque tenemos un desfinanciamiento muy grande en educación y en salud, en ciencia, y ya no tenemos ni ministerio. Entonces, es una discusión muy fuerte que atraviesa ahora el feminismo y que también toca a quienes hacemos investigación porque no es algo que se haya expuesto públicamente ni escrito, pero quienes hacemos trabajo de campo sabemos que en algunos espacios ir con el pañuelo verde es algo complicado, pero no porque vayamos a ser atacados o atacadas, sino porque vamos a intervenir el campo cuando trabajamos con mujeres de sectores populares, colegas que trabajan con mujeres indígenas, que tienen otra idea sobre el embarazo, sobre la maternidad, sobre el aborto, que no necesariamente están activándose en contra, pero que no forma parte de su agenda, ¿no? Entonces está ahí como la discusión, bueno, ¿cuánto hay de agenda importada, digamos, ¿no? Y cuánto de la postal de la ciudad de Buenos Aires y de las grandes ciudades estamos extendiendo a otros lugares del país, y de nuevo la necesidad de tener más datos y más investigación, ¿no? sobre esto. Pero políticamente, o sea, el ejemplo de la ausencia de un ministerio, ¿no? es muy claro, ¿no? sobre la necesidad también de unir esfuerzos, y por otro lado el rechazo de muchas compañías, decir, no podemos estar, porque quien es pañuelo celeste está a favor de la muerte de mujeres por aborto, entonces no podemos juntarnos. Y otras que dicen, bueno, deberíamos volver a pensarlo, quizás sí podamos juntarnos porque necesitamos cambiar de gobierno, ¿no? Entonces es el tema, te diría, de este año. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces les agradecemos muchísimo a Regina, a Karina, por esta por la invitación. Sesión muy interesante, y quiero invitarlas también al viernes, porque aprovechando que está Karina, la involucraron en otra cosa más. El viernes a la 1:30 tenemos otra charla de estas charlas por la equidad que organiza la Coordinación General Académica. Va a estar Karina, va a estar Rafaela Schiavón, la doctora María Luisa Tarrés, y bueno, están invitados todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.